Listo. Bueno, buenas noches a todos. Nos encontramos acá con Fabio Andrés Aristizábal. Él es un gerente operacional que trabaja para las campañas de Apple en Teleperformance y trabaja para Estados Unidos y Canadá. Bueno, acá nos encontramos con nuestro equipo de negocios internacionales. Bueno, en este caso estoy con Rosana, Leonel, Laura Valentina y pues quienes habla, Gabriela Bernal. Entonces, Fabio, ¿nos podría dar una breve introducción de ti, tu cargo y tus funciones, por favor? Claro que sí. Bueno, primero que todo, pues qué gusto que tengamos estas sesiones, estas charlas para pues compartir conocimientos, experiencia que hemos adquirido. Como ya mencionaron, mi nombre es Fabio Aristizábal, yo soy economista, tengo 24 años, he trabajado desde muy joven y creo que eh, he tenido un desarrollo profesional, eh, digámoslo así, avanzado o rápido. Y pues creo que tengo bastante experiencia en este mundo de la negociación, en este mundo de crear esos puntos medios que son muy, muy útiles para todas las empresas. Genial. ¿Y nos podrías también contar, por favor, con qué otras campañas has trabajado, con qué extranjeros de qué países has trabajado? Claro que sí, sí. En este momento yo lidero el programa de Apple, de las líneas de Apple Care, iOS y Mac en Estados Unidos desde el punto de vista del Customer Service. En este momento Apple tiene una alianza con Teleperformance y a través de Teleperformance es que hacen el staffing para lograr eh, pues este proyecto, este programa. En este momento trabajo con Apple, es un cliente 100% americano. Diría que en el 90% de los casos son nativos americanos. El resto son personas canadienses, tal vez algún que otro británico. Tengo una persona con la que me comunico bastante seguido que es irlandés incluso. Con mis trabajos anteriores he trabajado para Amazon, he trabajado para United Healthcare, que es una empresa de salud en Estados Unidos. Y básicamente mis clientes casi siempre han sido norteamericanos, creo que por la misma naturaleza del negocio, por el mismo mercado que está empujante en Estados Unidos, pero adicionalmente, pues también he podido compartir con personas de Inglaterra desde el ámbito del desarrollo de software. He trabajado con gente japonesa que tiene una estructura y una cultura de trabajo completamente diferente a la de nosotros. Y sí. Genial. Igual creemos que, por ejemplo, en Estados Unidos dices que has trabajado mayormente con personas de Norteamérica, pero en Norteamérica también hay una diversidad cultural impresionante. Entonces, hay también asiáticos, latinos, gente de todas partes. Entonces, qué chévere de verdad. Así es, sí. Súper multicultural. Estados Unidos yo creo Mm, que contiene todos los tipos de personas posibles. sí, Entonces, genial. Bueno, bueno, ya que como tal un profesional, queremos hacerte una pregunta que para ti como tal, ¿qué es negociar? Y si te parece relevante que que es la cultura a la hora de hacerlo, o sea, a la hora de negociar. para mí la negociación es definitivamente encontrar un punto medio entre lo que yo busco y lo que la otra persona o el otro lado está buscando. Y digamos, eso puede ser la negociación en términos generales. Si tú te vas más a lo particular, a lo que en realidad cómo se desarrolla ese proceso, ahí sí finalmente influyen muchos temas culturales, por ejemplo, el tema de la puntualidad, la cultura, cómo explicas las cosas también. Si bien este mundo globalizado ya ha generado casi que una forma metodológica de explicar las cosas, por ejemplo, todas estas cosas del PMP, del Six Sigma, son procesos muy metodológicos para llegar a unas negociaciones, pero aún así, independiente a de dónde sea la persona, siempre es muy importante tener en cuenta ese aspecto cultural, ese aspecto eh, de dónde viene la persona. Muchas veces uno podría meter la pata si no se da cuenta
de dónde es la persona del otro lado, y sí me parece bastante, bastante importante. Yo pienso que esa parte de la puntualidad debe ser súper importante porque los latinos tenemos una fama de ser impuntuales. El tema de la puntualidad es bastante importante, pero por encima de la puntualidad, el tema del uso horario. Muchas veces uno no se da cuenta, y ahora más con el tema de la pandemia, que uno está hablando con una persona que puede que ya sea de noche en su zona horaria, o que puede que haya tenido que madrugar un montón de horas para poder verse contigo. Entonces, pues en la misma medida del uso horario, pues la idea es respetar el tiempo. Claro, claro, total. Bueno, y conociendo todo eso de ese choque cultural, ¿piensas que de qué manera identificas las diferencias socioculturales de la empresa que representas, que en este caso digamos es Teleperformance, y aquellas con las que negocias para manejar a tu favor el proceso de negociación? A tu favor. ¿Cómo identifica uno las diferencias? Yo creería que hay un estándar, por ejemplo, para el tipo de cliente americano, y es un cliente bastante estricto, que le gusta ir muy al punto, que le gusta ir muy a lo que se requiere de la negociación. Pero también hay muchas herramientas que te ayudan a definir por dónde ir en una negociación. A lo que me refiero es, por ejemplo, todo el tema del PMP, por ejemplo, el tema de Six Sigma, que es un conocimiento tal vez transversal a las carreras, tal vez que no está incluido dentro de los programas de las universidades, porque es una certificación completamente diferente, pero es una certificación metodológica que lo hace a uno llegar a esos puntos casi que comunes en cualquier tipo de negociación con cualquier persona. Entonces, creo yo que vamos en un camino de la globalización en el que se va volviendo más estándar cómo se hace la comunicación, cómo se llega a esos puntos medios de los que estoy hablando. Total, yo pienso que eso que dijiste de la globalización es muy importante porque en realidad ahora con cualquier persona en el mundo que hagas negocios como que hay ciertos estándares ya que la gente sabe y que también sabe cómo respetar ciertas culturas, algo que antes de pronto era más difícil saber porque no había internet, porque no había la misma cantidad de información. Pero en este caso, por ejemplo, cuando hablas con otras personas de otras culturas, ¿cómo te preparas para mantener un adecuado manejo verbal y no verbal en una negociación de índole intercultural? Yo creería que la clave definitivamente es la sencillez. Si bien el idioma que los junta a todos, o el idioma por el cual todos nos comunicamos, finalmente termina siendo el inglés, independientemente de dónde es la persona, eh, por más de que sea el inglés, sí se busca mantener un idioma dentro de la sencillez, o una comunicación dentro de la sencillez. Ujú. Entonces, el tipo de chistes, el tipo de comunicación que sucede acá es algo que definitivamente no puedes traducir. Entonces es algo que tú llevas lo más sencillo posible, pues para dar el mensaje más claro que se puede. Total. Lo que dices también, por ejemplo, los asiáticos, ellos toman las cosas muy diferentes. Nosotros los latinos somos muy jocosos, hacemos de pronto chistes un poco subidos de tono a veces, pero para los asiáticos lo podrían tomar diferente. Tú nos contabas que has trabajado también o has tenido la oportunidad de comunicarte con japoneses. Sí, 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 sí. Es bastante extraño. De hecho, culturalmente son muy estrictos, culturalmente son demasiado, digamos, cuadriculados, pero me ha pasado particularmente con las personas de Japón, que siempre han sido muy chistosos dentro de la negociación. Si bien Ujú. son estrictos en el cómo presentar las cosas, no son tan estrictos en la parte de la conversación, y alcanza uno a pensar que tal vez no van tan en serio, Ok. porque sí se lleva tal vez a un ámbito más, eh, no quiero decirlo personal, pero tal vez sí menos profesional dentro de lo que uno cree que... Muy en serio. Pero es cierto que los chistes no son diferentes, o sea, puede que cosas que para nosotros sean chistosas, para ellos no lo son y viceversa.
Es un humor diferente, sí, Sí. definitivamente. Bueno, pues yo pues compartiendo un poco, también acá en la entrevista viví en China por 7 años, entonces como que eso me permitió también darme cuenta de ellos cómo se manejaban y en las negociaciones a ellos les gusta sentirse muy familiares, Correcto. por eso les gusta como tener como cenas con las personas con las que van a negociar o comer y llevar a sus familias, sentirse un poco más Por familiar. ejemplo, Chévere. sí, Bueno, sí. bueno, Fabio, y cuéntanos cómo logra adaptarse adecuadamente a los cambios, cómo logras adaptarte adecuadamente a los cambios que puedan surgir en medio de una negociación con el cliente, como esas cosas que pueden pasar de repente o que un cliente no le gustó algo o cualquier tipo de situación que no la hayas previsto anteriormente. Yo creo que desde el punto de vista más personal, yo siento que la incomodidad es lo que genera que las cosas fluyan incluso más. Es decir, estar incómodo en un momento que tal vez uno cree que no va a salir muy fácil de él, es Ajá, el momento en el que uno más puede tal vez sobresalir. Entonces, desde una mirada personal, les podría decir que a mí me gusta incomodarme y a mí me gusta la incomodidad ok, eh, para llegar a esos momentos que tú mencionas, pues del resultado final, digámoslo así. ok. ¿Te gusta la incertidumbre y de ahí salen los resultados? Claro, si tú vas derecho y muy organizado, muy en lo tuyo y no das espacio a que haya ningún error, al final del día no se pueden abrir otras oportunidades o otras ventajas que sí suceden en las negociaciones. Total, total. Entonces, Mm. creo que eso ha sido y eso es clave en el momento de ese tipo de negociaciones con tus clientes finalmente. Y bueno, y eso también aplica para toda la vida, ¿no? No estar en el comfort zone y siempre ponerse en ese estado de incomodidad para seguir evolucionando y creciendo en todos los Correcto. aspectos. Genial. Bueno, Listo, yo creo que continuamos por en este caso, pues por mi parte, yo te voy a hacer tres preguntas. Ok. En este caso, pues la primera vendría siendo como cuál es la lección como más valiosa que has aprendido como pues en este caso gerente de operaciones en este momento o pues en el cargo que hayas ocupado pues a lo largo de tu vida laboral. Yo creo fielmente que uno tiene que tener un equipo coordinado y un equipo súper capaz. Si bien en este momento yo estoy liderando una parte de la operación, pues le soy sincero, yo no sé todos los procesos de la operación, yo no estoy seguro de absolutamente los puntos minúsculos de esa operación, pero sí me aseguro de tener el equipo con las personas apropiadas pues para llevar todo a cabo. Yo siento que uno no puede ser la persona que lo abrace todo. Tal vez sí uno puede ser quien se vaya enterando pues de una u otra cosa, de hacerle seguimiento a todo, pero finalmente uno tiene que confiar en su equipo y en que su equipo pues va a generar algún resultado. Ningún trabajo se Correcto. completa por sí solo. Ok, ir de la mano con las personas, dirías tú. Sí, sí, realmente. Listo, muchas gracias. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Pues en este caso, no sé, o sea, como tú al momento de hacer una negociación, como revisar las tendencias o en este caso, pues los cambios en los mercados internacionales. ¿Por qué te digo esto? Pues porque tenemos que tener en cuenta que, o sea, ahorita la situación pues macroeconómica, pues no sé tú cómo la veas, ahorita pues sé que es una situación muy difícil. Entonces, pues no sé, o sea, como que tú revisas como en este caso, como las regulaciones gubernamentales, tendencias de consumo, competencia, no sé, fluctuaciones económicas o, por ejemplo, que un producto no tenga mucha demanda en un mercado. Es compleja la respuesta. Si uno mira ciertos indicadores, Sí, pero también, por ejemplo, relacionado a lo que tú dices, indicadores de consumo y demás, en realidad yo no los verifico porque son indicadores más desde el punto de vista del cliente. ¿Qué me encargo yo de verificar? Que lo que depende de mí, el proyecto que depende de mí realmente esté asegurado o se asegure de punto A hasta punto B. ¿A qué me refiero?
Si yo estoy a cargo de, por ejemplo, el proceso de servicio al cliente, en este caso, con Apple, yo lo que me voy a encargar es de que tenga el staffing necesario para cubrir la demanda que ellos me están presentando. Eso es a nivel empresa, tal vez no lo veo, no lo veo a nivel general de la empresa, ¿sí me entiendes? No veo tendencias de ventas, de consumo y demás como tal de la empresa, porque al final del Sí. día la tarea en la que estamos encaminados es una y es la del servicio al cliente. Siento que algunas veces cuando uno se pone a ver desde una perspectiva muy general, termina perdiendo tal vez el rumbo a donde uno realmente tiene que ir. Entonces, no me puedo ir, por ejemplo, a ver si Apple ha vendido o ha crecido tantos puntos o no, porque al final del día, por más de que crezcan o no crezcan, la demanda o la necesidad de staffing o el volumen de interacciones o el volumen de llamadas, el volumen de chats, es un volumen que ya está determinado por yo le llamo una seasonality, por tal vez alguna tendencia del mismo mercado. En mi caso, que es, por ejemplo, el tema de tecnología, de una obsolencia en los productos, entonces cada vez que se va acercando más la fecha a que salga un nuevo producto, ahí es cuando estamos teniendo más y más volumen, porque los productos que cada vez son más viejos están llegando a un nivel de obsolencia en el que ya necesitan es más servicio técnico para que sigan funcionando o te cambias al nuevo. Entonces, Ok. eso es puntualmente lo que yo reviso a nivel, digámoslo así, económico, a nivel situación económica. Algo muy importante y que la gente no tiene muy en cuenta es al correr sus proyecciones financieras, que muchas veces se corren con unas tasas de cambio bastante riesgosas y pues eso genera per se mucha presión en toda la operación de ahí hacia abajo. Si no le alcanzas a llegar a las tasas, que es algo que tú no puedes determinar, pero si negociaste con unas tasas bastante altas, pues va a haber presión por llegar a los márgenes que tú planeaste tener y que por simple hecho de las tasas de cambio, por ejemplo, nunca le vas a llegar. Ok. Entonces, a nivel económico, eso es lo que se revisa más que todo. Por ese lado, por ejemplo, de las tasas de cambio que tú mencionas, en este Ujú. caso, ¿cómo puedes evaluar la viabilidad financiera, en este caso, pues, de un proyecto? En este caso, tú estás manejando Apple. ¿Cómo evalúas ese potencial de éxito, pues, antes de que la empresa, como tal, como que haga su inversión y comprometa recursos y, obviamente, tiempo para sacar, en este caso, pues, adelante la campaña? Sí, todas las empresas en el mundo tienen dos procesos cada vez que establecen negociaciones o que establecen sociedades con otras. ¿Cuáles son los dos Ok. procesos? Un proceso de pricing y un proceso de sizing. El proceso de pricing contempla todos los costos fijos que vas a tener y tu margen proyectado de rentabilidad al que le quieres llegar. Ese es para tu proceso de pricing. Y y es un proceso metodológico que se usa, que es estándar para todas las empresas casi. Luego el proceso de sizing mide ese potencial gross margin que vas a tener basado en un potencial crecimiento que vas a tener. Entonces, ¿en qué capacidad tienes para absorber del negocio? Y basado en esa capacidad, con el pricing que estableciste anteriormente, ¿cómo puedes proyectar financieramente el programa en el que estás? Entonces, eso es algo muy importante y que sale en todas las empresas, que no lo enseñan mucho. Son dos procesos que son súper comunes y existen en todas las empresas cada vez que van a hacer alguna unión, y es un proceso de pricing y un proceso de sizing. Ok, mira, aspectos a tener en cuenta. Uno siempre en el aprendizaje, pues, yo siempre digo que una puerta abre otra, ¿no? Sí. Listo. Aspectos Entonces, a no tener sería en más por cuenta mi de tiempo. esto: no irse con un riesgo moderado. No sé si ya han visto factores o indicadores de riesgo. Casi siempre uno debería irse con un riesgo moderado, más cuando la tasa de cambio es tan importante para el desarrollo de tu negocio. Si no, es muy complejo. Listo. Listo, Fabio. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por este espacio que nos estás regalando. Yo quisiese preguntarte que nos cuentes una experiencia tal vez un poco difícil o complicada que hayas tenido a la hora de negociar
pues dada la trayectoria que ya tienes en el negocio del BPO y que por experiencia personal, pues puedo decir que diariamente nos van a salir situaciones que se nos pueden salir de las manos, pero que siempre debemos encontrar cómo llegar a esa solución que nos beneficie. Entonces, no sé si tengas alguna experiencia que nos puedas comentar. Sí, muchísimas, muchísimas. Realmente que uno casi que todas las semanas puede sacar este fue un casi de algo. Un casi se daña algo, casi pasa algo, casi sucede algo. Pero creo que los retos que uno, desde una posición gerencial o desde una posición de liderazgo, los retos más grandes que uno atraviesa todo el tiempo es el tema financiero, cómo asegurar la estabilidad financiera con todo lo que viene de ahí en adelante. Por ejemplo, yo he tenido meses donde me ha renunciado el 20% de mi operación entera y no tengo cómo cubrir el volumen o a lo que ya yo me comprometí previamente con el cliente. Entonces, póngase a organizar, póngase a cuadrar, póngase a gestionar cómo logra solucionar ese tipo de inconvenientes. El efecto final de todo eso va a ser financiero. Entonces, creo que el riesgo o la lección que mejor he aprendido es cada vez que se trate de una empresa que que está muy lejana de la otra, veas a nivel geográfico, a nivel tamaño, a nivel industria, cada vez que se alejan más, el nivel de riesgo que uno hay que tomar, que uno tiene que tomar, debe ser cada vez más moderado. Uno puede tomar decisiones de riesgo alto, sí, cuando estás muy cerca con tu otra empresa, en tamaño, en geografía, cuando se entienden muy fácil. Es decir, tú puedes negociar en dos empresas en Colombia que están en la misma ciudad, que dependen una de la otra, puedes negociar con riesgo alto sin ningún problema porque, pues, es casi que una regla de que una va a estar ligada a la otra. Pero cuando son dos empresas 100% separadas, con tamaños completamente diferentes, con orígenes completamente diferentes, el riesgo ahí es mucho más alto y el efecto financiero pues se va a ver cada vez más. Y en algún punto ustedes en sus trabajos, cuando lleguen a ese punto de liderazgo, pues van a tener que tomar esas decisiones de riesgo que van a afectar financieramente el programa que lideran. Y Okay, es que bueno, eso es una constante en los call centers, que mucha gente se sale así de un momento a otro, pero mucha gente y todo el tiempo. Te lo voy a arreglar, es una constante en el mercado actual. Ok. Y yo creía también que era un tema del BPO, pero estaba en otras industrias. Ahorita les comentaba que estuve, por ejemplo, trabajando en una industria de desarrollo de software. En esta industria es igual. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que genera que haya esa rotación tan elevada? El mismo mercado. Cada vez estamos más globalizados, cada vez es más fácil que consigas trabajo en cualquier parte del mundo. Entonces, en realidad, las empresas antes se esforzaban por tal vez generar bienestar interno a nivel corporativo, por generar bienestar interno. Ahora por lo que se esfuerzan es en jalar talento, en llevarse talento, y ese constante empuje o fricción en cuanto a la llevada del talento es lo que genera que todas las empresas hoy por hoy tengan que tratar con niveles de attrition bastante altos. Y eso es una constante y yo creería que no es del BPO solamente, sino que es a nivel general todas las empresas que están involucradas con tecnología, con servicios, que están más globalizadas. Si tú te pones a ver, yo qué sé, Bimbo, Alpina, no creo que rote mucho porque el mercado es más interno, pero si es una empresa de tecnología que puede conseguir una persona idónea en cualquier lugar del mundo, ¿por qué no jalar uno que esté en Colombia y que esté estable en su trabajo? En aviación también, las Por aerolíneas. ejemplo, por ejemplo, Sí, 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 bastante. es un tema de mercado en realidad. Ahora el mercado real ahora es por la fuerza de trabajo. Ese es el push grande que ahora tenemos en el mercado, por conseguir personas para trabajar. Cierto. ¿y tal vez crees que producto de ciertas consecuencias o
bueno, mejorías que pueden haber en ciertos tipos de negocios, ¿hay algo que culturalmente tú creas que se pueda o se necesite cambiar en nuestra sociedad para que los negocios sean más fáciles o más eficaces o rentables? Culturalmente en Colombia, Sí, yo creo que el mercado interno eh, es muy capaz. El mercado interno tiene unas habilidades que en realidad son, que destacan frente a la misma muestra en otro país, que destacan bastante, por lo menos desde el punto de vista del BPO, pero si algo le falta culturalmente a Colombia para llegar al punto de otros países, es el tema de la importancia sobre el capital humano. ¿Qué ha pasado? Colombia ha crecido en muy pocos años muchísimo en estas industrias de servicios, en estas industrias de tecnología, y se han preocupado por agrandarse a nivel horizontal, pero a nivel vertical no han generado grandes estructuras que mantengan ese bienestar. Entonces, el bienestar organizacional es igual de importante que la productividad y creo que Colombia requiere un montón de ese tema de bienestar organizacional porque esa misma crecida no le ha permitido sentarse a pensar, venga, ¿y cómo hacemos para tener empleados que sean más eficientes, trabajando más felices, en vez de que sean más eficientes pagándoles más sueldo, por ejemplo? ok, muchas gracias. De hecho, sí, creo que actualmente en la industria del BPO se han visto muchas noticias y diferentes situaciones donde resalta bastante que hace falta un poco más de, como lo decías, tal vez humanidad y de tener un poco más de contacto humano con las personas que hacen parte de este negocio, que es bastante grande y que cada día creo que crece bastante también en cuanto a la demanda. Y pues Y pues mi última pregunta también va muy asociado a lo que nos respondías y es cómo ves a Colombia en términos de los negocios internacionales y su relación con otras culturas. Sabemos que tal vez faltan ciertas cositas, pero ¿cómo lo ves tú a un futuro? Bueno, yo creo que estamos en un momento de inflexión por el tema político, que si bien que trae mucha incertidumbre. Entonces, esa incertidumbre, crean o no, si es transmitida a nivel corporativo en cuanto a decidimos invertir o no en Colombia. Entonces, eh, esa misma, esa misma situación hace que el tema frene un poquito en dinamismo. Entonces, el tema de los negocios internacionales, el tema del crecimiento, el tema de la expansión de negocios, por ejemplo, en Colombia, se ha frenado un poco precisamente por eso, por esa situación política que no es tan clara, sin decir que sea buena o mala, no es del todo clara. Entonces, la inversión prefiere entregar menos crecimiento, la inversión prefiere ser un poquito más precavida en Colombia, por ejemplo, que en otros países, y lo he visto un montón. Por ejemplo, solamente en la industria de BPO hay muchísimos negocios. De hecho, yo tengo un negocio que está creciendo un montón del mismo Apple, pero por ejemplo en Chile, porque hay tal vez un poco más de claridad en cuanto a cómo van a ser las políticas. Lo mismo en Perú, por ejemplo, lo mismo en Guyana, lo mismo en República Dominicana, en vez que ponerlas en Colombia. Entonces, creo que estamos en un punto importante en el que muchas cosas dependen del escenario político, no por las decisiones que se tomen, sino en cuanto a que no es del todo claro cómo son las reglas de juego de cara a los inversionistas, a la inversión, a quien finalmente trae el capital y eso genera empleos y demás. De resto, yo creo que Colombia tiene un completo potencial. Yo desde la industria del BPO soy fiel creyente que la mano de obra local no está hecha para que se quede dentro de un call center a nivel asesor, sino que trascienda dentro de todas las industrias, por lo menos en la mía, que trascienda a otras posiciones que generen desarrollo, que generen tecnología, que generen crecimiento, que generen innovación.
Eso es lo realmente importante. Yo creo que estamos en un punto en el que la fuerza de trabajo está muy novata, entonces, claro, el tema de preparar a alguien y ponerlo a tomar llamadas en poco tiempo es demasiado fácil, pero que está realmente evolucionando a que en un par de años, en unos pocos años, sea más calificada y deje de ser del uno a uno y empiece a ser una obra, sí, una fuerza de trabajo más capaz de innovar y de desarrollar. Bueno, genial, muchísimas gracias, Fabio. En realidad eres una persona que nos motiva a seguir como Sí. estudiando, eres muy carismático y se nota que amas lo que haces. Muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, Aprendimos mucho de hoy de ti y seguramente a nuestra profesora y al curso les va a agradar tu entrevista. Listo, Sí, qué chévere, qué gusto. Muchísimas gracias. A gracias. ustedes, chicos, Muchas gracias. Que estés muy bien. Muchas igual. gracias. Hasta luego. Hasta luego.